Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar con el tema la Biblia, lámpara y lumbrera para nosotros. El pasado 27 de septiembre se celebró en nuestro país el Día Nacional de la Biblia. Una iniciativa que, como todas las de este tipo, buscan llamar la atención sobre, en este caso específicamente, sobre la importancia del texto sagrado para la nación dominicana, corroborando, reafirmando la intención de los padres de la patria que la colocaron en nuestro escudo y citaron uno de sus versos, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En octubre, el día 31 de octubre, se celebra, además de la Reforma Protestante, porque fue el día que en el año 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Iglesia Católica de Wittenberg, Alemania, marcando definitivamente el inicio de la Iglesia Protestante. También el 31 de octubre se celebra el Día Mundial de la Biblia, buscando de esa manera llamar la atención sobre la importancia del texto bíblico para la humanidad. Por esta y otras razones, o otras muchas razones, consideramos necesario reflexionar sobre la importancia de la Biblia. La importancia de la Biblia para nosotros de manera individual, y la importancia de la Biblia para la iglesia. Hoy voy a estar abordando esa primera parte para nosotros y luego quizás el domingo vamos a hablar de la importancia de la Biblia para la iglesia. Y tengo la fe de que el Espíritu Santo nos use para levantar el interés del pueblo por la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, que esa palabra viva se convierta en nuestra ley interna, en nuestra ley particular, en nuestra constitución, si cabe el término. Porque de esa manera, si logramos eso, si esa palabra se convierte en nuestra ley interna, yo le garantizo a usted que vamos a tener vidas agradables a Dios. Y más que eso, vamos a cumplir con la misión de la iglesia en esta tierra. Y por eso es sumamente importante. El Salmo 119 es el salmo probablemente más largo, el texto bíblico más largo, más extenso de toda la Biblia. El Salmo 119 consta de 22 estrofas
cada una de 8 versículos, dispuestas en orden alfabético y en forma de acróstico en estos versos, comenzando por una letra distinta del alfabeto hebreo. Usted lo puede analizar en su casa más lentamente. El salmista, cuyo nombre no hay seguridad, se dice que fue uno de los discípulos de Esdras. En toda su narración habla de los momentos de aflicción, habla de la incertidumbre que vivió, habla de las debilidades de su carne, habla de ser víctimas de engaños y trampa, habla de todas las cosas que le pueden pasar en la vida a un ser humano. Ahora, lo relevante de lo que él habla es que en toda la circunstancia él resalta la importancia de la palabra de Dios para su vida. Cambia de términos, en unos momentos dice tus juicios, tus estatutos, tu palabra, pero siempre refiriéndose a esa palabra revelada de Dios que era determinante para su vida. ¿Cuántos consideran que la Biblia, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios es importante para su vida? Para el salmista, autor de este salmo, la palabra de Dios era muy importante para su vida. Alguien dijo, la comunión con Dios se realiza por el amor a su palabra, que es el medio que el Espíritu Santo usa para comunicarse con el espíritu de la persona. Si observamos desde el principio el Salmo 119, hermanos y amigos, este salmo expresa esa realidad. Mire cómo comienza el verso 5. O el verso 6. 119, verso 5 de este salmo. Ojalá fuesen estables mis caminos para guardar tus leyes. Entonces yo no sería avergonzado al observar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus leyes guardaré, no me abandones por completo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así comienza en esta primera parte, los versos 5 al 8 de este Salmo 119. Si seguimos caminando, vemos en el verso 57 que el salmista hace referencia a su decisión de guardar la palabra y dice, tú eres mi porción, oh Jehová, me he propuesto guardar tus palabras. Aleluya. En el 67 en adelante lo encontramos haciendo referencia a tiempos de aflicción, tiempos de gran adversidad, pero al mismo tiempo resaltando la convicción de que la guía y la dirección correcta de su vida estaba ligada a la observancia de la palabra de Dios. Mire cómo dice el verso 67, antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y no se queda ahí, por eso le decía que todo el Salmo es una expresión, es un canto de reconocimiento de la importancia de la palabra de Dios en la vida de este hombre. En el verso 83, en el tiempo, habla del tiempo de la duda y la confusión. Y él reconoce que su salvación está en guardar y cumplir la palabra de Dios. Verso 83, aunque he sido como un odre en medio del humo, no me he olvidado de tus leyes. Es una evidencia, pudiera ser un ejercicio más detallado de todo el Salmo, pero el tiempo no me lo permite. Pero lo que estamos tratando, establecer el contexto de lo que es la base de todo esto que sale aquí.
en los versos 105 al 112. El salmista está expresando lo que siente en su corazón con respecto a los dichos de Dios, a las leyes de Dios, a los principios de Dios, a la palabra conocida de Dios para él. Al llegar a la estrofa número 14, que son los versos que leímos al principio, 105 en adelante, el salmista hace la declaración que hemos utilizado como punto de partida para esta reflexión, comenzando con el lenguaje gráfico para describir la importancia de la palabra de Dios para su vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí está usando dos figuras muy clásicas, muy normales, muy comunes para él revelar lo que era la palabra de Dios para él. Si usted se va al diccionario va a encontrar que el término lámpara es simple, un utensilio que proporciona luz artificialmente. Puede ser lámpara, en ese tiempo lo que yo me imagino que habían era humeadora, ¿verdad? De mecha, porque se habla mucho del pábilo, del instrumento para cortar la mecha y renovar la llama de la lámpara. En muchos pasajes bíblicos hay referencia a eso. No habían las lámparas que hoy conocemos como estas que son de LED, de bombillos, de válvula incandescente. Eso no existía. La lámpara, en el contexto que el salmista lo usa, es un utensilio que proporcionaba luz con aceite, con petróleo, con algún combustible que a través del encendido de una mecha proporcionaba luz al que la posee. Y la lumbrera tiene varios significados, pero el que más se ajusta al contexto del salmista es el que dice que es una abertura en el techo o en la parte alta de una habitación que comunica con el exterior y proporciona luz y ventilación. La lumbrera hace que un área, un cuarto, una habitación sea más luminoso que la casa. Cuando uno entiende esos dos significados, puede entonces asimilar un poquito que el salmista está hablando de que la palabra de Dios representa para él dirección y condición. ¿Qué significa eso, pastor? Representa que la lámpara le permite alumbrar el sendero por donde va a caminar. Pero la lumbrera le permite saber quién él es. Le permite conocer la realidad. Cuando usted tiene una lámpara, usted no se le ve la figura. Usted simplemente está alumbrando el sendero que va a seguir. Nosotros somos expertos en eso porque somos expertos en apagones. Y sabemos lo que es manejarse con una lámpara. Cuando uno se está manejando con una lámpara, uno no camina rápido. Porque uno está tratando de ir conforme a la luz que le proporciona la lámpara para no extraviarse, no tropezar, no caerse, un sinnúmero de posibilidades. Ahora bien, me gusta el sentido de lo que ofrece la lumbrera, porque la lumbrera hace más que la lámpara. Quizás no se extiende, pero ilumina el personaje. Y la idea que podemos colegir de la expresión del salmista es que él está diciendo, la palabra de Dios no solamente me ayuda a ver el camino por donde voy, sino que me mantiene consciente de la realidad de quién soy, de lo que hago, de lo que represento, de lo que en esencia yo soy como persona. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El resumen del análisis es simple. Para este hombre la palabra de Dios es todo. Usted puede tomarse, probablemente muchos cristianos no quieren leer el Salmo 119 porque es muy largo. Tiene más de 150 versículos, 22 estrofas de 8 versículos. Pero yo le recomiendo que lo lea
Porque aquí este hombre está revelando que la palabra de Dios era todo, toda su vida, todas sus esperanzas, todos sus sueños, todos sus planes giraban en torno a la palabra conocida de Dios para su vida y para su nación. Y él era consciente de eso, aun cuando no la obedecía en algunas ocasiones. Eso tiene una poderosa enseñanza para nosotros. Y una pregunta, un planteamiento confrontador. ¿Y cuál es ese planteamiento? Muy simple. ¿Es la palabra de Dios realmente importante para mi vida? Yo le voy a repetir la pregunta y no me diga amén de pronto. Diga amén después que usted se tome 10 segundos para pensar en su vida. ¿Es realmente la palabra de Dios importante para mi vida? ¿Es mi lumbrera? ¿Es mi lámpara? Esos amén están muy cristianos. Y yo felicito a todo el que lo dijo. Lo dijo bien consciente. Con honestidad, debemos admitir que por las decisiones que la gente toma, debemos admitir que por la conducta que la gente exhibe en cada situación de su vida, todo parece indicar que no es lámpara. Que la palabra de Dios no es lámpara ni tampoco es lumbrera. Esa realidad representa, hermanos, una respuesta de Dios, de parte del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando meditaba en esto, claramente el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu. Los fracasos, el estancamiento, los conflictos, las malas decisiones y todas las cosas que se han convertido en procesos dolorosos y tristes en nuestras vidas, en la mayoría de los casos están conectados con el nivel de importancia que le hemos dado a la palabra de Dios. Yo sé que se oye rápido, pero es muy fuerte. Todo lo que está dañado en tu vida, todo lo que ha fracasado en tu vida, todo lo que se ha convertido en una experiencia dolorosa, estoy convencido que en la mayoría de los casos tiene que ver con el nivel de importancia que le ha dado a la palabra de Dios. Las malas decisiones. El que sigue la palabra de Dios no toma malas decisiones. El que sigue la palabra de Dios no entra en conflicto. El que sigue la palabra de Dios no mete la pata. ¿Cómo es eso, pastor? Te puedo poner algunos ejemplos. Personas que viven continuamente en conflicto, peleando en lo laboral. Gente que no duran en trabajo, en ningún empleo. Difíciles de manejar. Todo el mundo choca con ellos, porque que ellos son tan especiales. Gente que tienen conflicto en lo familiar. Hay mucha gente que su vida es un conflicto en su familia. No lo toque. Ese tipo enredado. Esa mujer es rencillosa. Déjala quieta. Mejor que ni venga. ¿Pero por qué? Porque nadie quiere estar chocando. Todo el mundo la tiene etiquetada como una persona conflictiva. Conflictos en la iglesia. Hay gente cristiana, pero son puercoespín. Pullan a todo el que se le acerca. O erizo, una cosa así. De alguna manera hay un problema. Conflictos a diestra y a siniestra. En todas las áreas de su vida. Es muy claro. Usted puede decir la opinión que usted diga o puede tener la opinión de sí mismo que quiera tener, pero es muy claro que la palabra de Dios no es importante para su vida y no la vive, no la cumple ni la obedece. Porque si lo hiciera, esas cosas no ocurrieran. Si seguimos el consejo bíblico de ser mansos, de ser humildes de corazón, de dar respuestas blandas al que te agrede con ira,
de poner la otra mejilla, de dejarle la capa. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, es que la palabra de Dios me da una serie de recomendaciones que son antídotos para el conflicto. Por ende, si yo caigo en conflicto, y estoy poniendo solamente el ejemplo de los conflictos, si yo caigo en conflicto es porque yo no estoy siguiendo la instrucción de la palabra de Dios. Algunos responderán, pero pastor, si uno se lleva de la Biblia, uno no haría nada, uno se quedaría de brazos cruzados. Pastor, recuérdese que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice alguien, pero no la Biblia. Solo puede decir el pueblo eso último, pero no la Biblia. Lo que estamos tratando de resaltar es que si seguimos el consejo bíblico, no tendríamos una serie de problemas en los cuales nos involucramos. Problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de pareja. No hay cosa que genere más que un matrimonio, más conflicto. La gente vive en conflicto. Y hoy en día hay más conflicto que nunca. ¿Y en base a qué usted dice que hay más conflicto en la pareja que nunca? Muy sencillo. El sistema promueve que en la casa hayan 2 hombres, 2 cabezas y 2 leones en una jaula. Lo único que van a sacar es sangre. Esa es la verdad. El Señor estableció un esquema, una estructura. El hombre va a ser la cabeza como Cristo lo es de la iglesia. Establece el paralelismo para que el hombre no se desboque. Va a ser cabeza como Cristo es cabeza de la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Va a ser jefe, va a ser el líder como Cristo lo es de la iglesia. Cristo no le ha hecho daño a la iglesia. Cristo no ha insultado a la iglesia. Cristo no ha maltratado a la iglesia, sino que por el contrario entregó su vida por ella. Y a la mujer le dice, tú no tienes que ser una leona, ni una gallito, ni una salida del cueco. Sométete y ámalo. Hay hombres que son difíciles de amar, eso yo lo sé, pero el Señor te manda, ámalo. Que tú tienes madera para eso, tú tienes capacidad. Cuando te diseñé, puse en ti algo que va a funcionar en esa dirección. Ahora bien, el Señor establece eso y le dice a los hijos, honren a su padre y a su madre. A los padres le dice, tengan el cuidado y demás y todo. Y establece un orden. Si se sigue el orden de Dios, no hay conflicto en la familia. Si se sigue la instrucción de la palabra de Dios, no tenemos conflictos. Igualmente en la iglesia, igualmente en todas las áreas de la vida. Pudiera pasarme mucho tiempo aquí buscando ejemplos y áreas y encontrando lo que la palabra de Dios sugiere, instruye, manda, ordena y establece para nuestra conducta. Por lo tanto, está muy claro que si seguimos la instrucción de la palabra de Dios, nos vamos a librar de todos los problemas, de una gran mayoría. Yo no digo todos para que alguien no me vaya a sacar algo por ahí, pero yo estoy convencido, íntimamente convencido, que la palabra de Dios nos saca de todos los problemas, nos evita todos los problemas que nos podemos buscar en la vida. Quiero establecer algunas ideas que quiero dejar como fundamento en la mente y el corazón de ustedes. Número 1, caminamos en un mundo de oscuridad, pero podemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Y yo creo que como hombres y mujeres temerosos de Dios debemos pensar claramente en eso. Caminamos en un mundo lleno de tinieblas, pero nosotros podemos caminar sin tropezar porque tenemos la palabra de Dios.
Cada persona tiene que usar la palabra de Dios de manera personal, práctica y constante, para que pueda ver su camino. Hermanos y amigos, hay mucha gente que dice que ama a Dios, que la Biblia es importante, que la lee y muchas veces la tienen abierta en un salmo famoso en la mesita de noche de su casa. Pero ¿qué representa esa palabra para tu vida? Déjeme decirles, ese es el gran reto de muchos cristianos. Y si es para los cristianos, ¿cuánto más no será para los que no están buscando de Dios? El evangelio no es un asunto de seguir una religión. El evangelio es un asunto de incorporar los principios de Dios a mi vida, ponerlo en práctica y estar preparado para ver los resultados. Nos hemos aferrado más a un pensamiento pagano que a un pensamiento cristiano. Nos hemos aferrado a principios paganos más que a principios de Dios. En nuestra forma de pensar pretendemos alcanzar los beneficios de Dios por métodos cualquiera que sean. Algunas veces métodos fraudulentos, chantajistas delante de Dios, buscando la manera de accesar al beneficio de Dios sin poner por obra, por práctica los principios de Dios. Y es un reto que tenemos, porque de alguna manera Satanás ha contaminado nuestros pensamientos para que asumamos un servicio a Dios de manera equivocada, y cuando cosechamos los resultados de esa manera equivocada, entonces caemos en estado de frustración y de duda y de falta de fe. Yo tengo que incorporar los principios de la palabra de Dios. Yo le hice el domingo la historia de la hermana del fracatán. ¿Cuántos estuvieron aquí? Ayúdeme a orar, que si Dios me ayuda con este fracatán y yo me saco, voy a ayudar la obra del Señor. ¿Y quién te ha dicho que Dios necesita el fracatán, la loto, el palé, la lotería electrónica? Dios no necesita eso para bendecirme. Dios no necesita eso para bendecirte. Dios lo que necesita es que tú guardes su palabra. Dios lo que quiere ver en ti es un espíritu de obediencia que se somete a los principios que Él ha establecido para la vida. Pero hemos adoptado cosas extrañas por no seguir la palabra. Por no seguir la palabra. Charles Spurgeon dijo: la cabeza necesita iluminación, pero aún más los pies necesitan dirección. Y eso lo hace la palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios no es solo para conocerla a distancia. Es para que la tengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro medio. En Deuteronomio, cuando Dios le está dando instrucción al pueblo judío para ir a la tierra prometida y le está estableciendo las leyes, los estatutos, las normas de conducta de cómo ellos iban a vivir, donde Él los llevaba, sacándolo de la esclavitud, lo llevaba a un nuevo lugar. En el tiempo de la esclavitud, ellos seguían el patrón y el orden que estaba establecido por el país que lo dominaba, que era Egipto. Pero cuando Dios los liberta, los saca de la esclavitud y los lleva a un nuevo estilo de vida, le da una serie de instrucciones. Entre ellas, esta que tenía que ver con su palabra. Deuteronomio 6, 6 al 9 dice, a través de Moisés les dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Y hablará de ella sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Aleluya, aleluya.
Dios le está diciendo: lo que yo te he dicho, mis leyes, mis estatutos, mis principios deben estar en todo lo que tú eres y en todo lo que tú te mueves y en todo lo que tú gobiernas. Aleluya. Mi palabra debe estar normando todo lo que tú eres. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la palabra de Dios no debe ser un simple ritual. No debe ser una simple ordenanza para cumplir con la disciplina de los evangélicos, de los cristianos. La palabra de Dios debe respirarse en el ambiente, en la atmósfera que yo me muevo. Deben salir en mis expresiones espontáneas. Por eso uno de los grandes retos del que le entrega su vida a Cristo, del que se convierte, es cambiar esa boquita. Aleluya. Cuando te da un majón, gloria a Dios. Debe brotar la palabra y tú referirlo y tú hablar con la palabra. ¿Y por qué tú no haces eso? Porque la Biblia dice. Porque la palabra de Dios manda. ¿Y por qué tú eres así? Porque yo obedezco lo que dice la palabra de Dios. Ella es la que gobierna en mi vida. Aleluya. Aleluya. Oh, yo siento que la iglesia del siglo XXI tiene que conectarse con la palabra de Dios. Tiene que incorporar la palabra de Dios. Basta ya de cultos paganos. Basta ya de una liviandad en la práctica de la fe. Dios quiere hombres y mujeres que tengan el ADN del Espíritu Santo. Y ese ADN está inyectado por la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios brote. Yo estoy instando a los hermanos que le estoy dando clase en el discipulado. Lo estoy haciendo desde el curso pasado y quiero darlo como un decreto para todos los maestros. Decreto número tal. ¿Cómo estamos hoy? ¿A 5, a 4? 5 de octubre de 2017. Por la autoridad que me confiere el artículo 55 de esta iglesia, yo quiero que todos practiquemos lo que yo estoy practicando. Estoy poniendo a la gente a memorizar texto bíblico. Porque ahora hay muchos cristianos que no se saben ni un verso de la Biblia. Y he testificado muchas veces que agradezco mucho a mi maestro de escuela dominical, cuando yo era apenas un adolescente, un preadolescente, que me obligó a aprenderme mi primer texto bíblico, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese verso bíblico me marcó mi vida. Han pasado 38, casi 40 años de ese domingo en la escuela dominical donde mi maestro me dijo: tú tienes que aprenderte ese versículo y el domingo que viene te voy a preguntar. Pero yo agradezco eso porque eso cambió mi vida. Tenemos el reto de incorporar la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando he sentido deseo de pecar, me recuerdo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Satanás me dice que Dios me olvidó y que Dios no está interesado en mi necesidad o en mi problema, recuerdo las palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por mí siendo yo pecador, ¿qué no puede hacer? ¿Qué no puede estar interesado a hacer en favor mío?
estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirá a tus hijos. Hablará de ella, sentado en casa o andando por el camino. Yo le pregunto a los que invierten mucho tiempo en las redes sociales, ¿compartes la palabra? ¿Comentas la palabra? No, yo no te estoy hablando de mandar versículo automático. Te estoy hablando de transmitir la palabra como parte de tu conversatorio, de tu lenguaje. En tercer lugar, el hombre o la mujer que quiere vivir una vida agradable a Dios debe hacer compromiso serio de que las enseñanzas, principios y mandamientos contenidos en la Biblia serán su norma de fe y conducta, aun cuando eso implique grandes sacrificios. El salmista del Salmo 119 dice en el 106: he jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Había una decisión firme ya en ese momento de su vida. Y si usted lee con anterioridad las primeras partes, los primeros versos del Salmo 119, hay un testimonio de él, de los fracasos, de los dolores, de los sufrimientos, de las malas experiencias que tuvo que vivir por causa de la inobservancia o el no cumplimiento de la palabra de Dios. Todos sabemos y todos, yo no sé cuántos de los que están aquí pudieran levantar su mano y testificar si en algún momento han cometido un error y se han dado cuenta que fue por no obedecer la palabra de Dios. Por eso es que el salmista dice: he jurado guardar tus justos juicios y declaro que lo voy a cumplir. Pero lo está diciendo porque él no quería repetir el fracaso de los tiempos pasados. Hermanos y amigos, la palabra de Dios producirá efectos positivos en tu vida, siempre y cuando tú te comprometas a guardarla, a respetarla, a cumplirla. La palabra de Dios te evitará malas decisiones, siempre que hagas el compromiso de obedecerla. La palabra de Dios te llevará por el camino de la victoria que Cristo ha conquistado para ti. Te llevará por el camino de la victoria para con tu familia en esta vida. Pero eso está íntimamente ligado al compromiso de obedecerla y guardarla. La palabra de Dios tiene la fórmula para que te vaya bien. ¿A cuántos les gusta que le vaya bien? Eso está de más, pastor. Pero, ¿qué usted pensaría de una persona que le dice: mira, si sigues este libro te va a ir bien? Y esa persona coge el libro que le dice: te va a ir bien, vas a tener éxito en la vida, todo te va a salir bien, Dios va a estar contigo, las bendiciones de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir en ti, síguela. Y se lo entregan, y cuando usted ha dado la vuelta, ya él soltó y lo tiró en una caja o en un zafacón. ¿Qué usted pensará de esa persona? Tiene problemas, ¿verdad? O no valora, no interesa, no está consciente del valor de lo que le dieron. Tristemente, la gente funciona de esa misma manera. Yo no voy a preguntar cuántos leen la Biblia repetidamente. Yo le hago esa pregunta a los nuevos creyentes. Y en muchos casos me dicen: sí, yo leo un pedacito. Yo leo algo. Yo trato, bueno, no todos los días, pero siempre trato. Y hay algunos jóvenes, sobre todo los más jóvenes, me han dicho: no, yo no la leo, me da sueño. Otros han sido más sinceros y me dicen: pastor, yo he intentado leerla, pero no la entiendo. Me da trabajo entender la palabra de Dios. Y es natural, es entendible muchas veces, porque para leer la palabra de Dios hay que primero pedirle al Señor que por medio de su Santo Espíritu te dé entendimiento.
te dé la capacidad, te dé revelación para tú asimilar. Y siempre que leas la palabra, tú tienes que tratar de entender en el contexto de lo que se está diciendo y la enseñanza que tiene para tu vida. Muy simple. Por ejemplo, el caso de Pedro. Usted ha visto el pasaje bíblico donde dice que Pedro vio Jesús, la mirada de Jesús y Pedro se cruzaron cuando a Cristo lo habían llevado a la casa del sumo sacerdote, lo habían apresado. Y Pedro y Juan estaban entre la multitud que lo veía, y cuando sacaron a Cristo se cruzaron las miradas. Creo que Lucas que dice el detalle, que se cruzaron y vio con amargura. Pedro lloró amargamente porque su mirada se confrontó con la de Jesús. Ahora bien, es un pasaje bíblico muy conocido de que se trata mucho en Semana Santa. Ahora bien, ¿usted ha pensado por qué lloró amargamente Pedro? ¿Qué enseñanza tiene para mi vida? Pedro estaba llorando porque Jesús le advirtió que su amor no había sido procesado en el fuego de la prueba. Jesús le dijo: Pedro, no seas tan intrépido a declarar tu amor por mí, vas a ser zarandeado. Pero él seguía con sus ínfulas de grandeza, con su deseo de proyectar una santidad y un apego a Cristo más que los demás. Y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Toda su palabrería se cayó en el momento de la verdadera prueba. Y por eso cuando su mirada se cruza con Cristo, llora amargamente y vivió un proceso duro, porque todo lo que Cristo le advirtió le ocurrió. Qué doloroso es cuando me advierten y me pasa. Y Cristo tuvo que hablar, tuvo que tratar fuertemente con Pedro después de la resurrección. Tuvo que trabajar en la restauración de Pedro, irlo a buscar donde estaba, porque abandonó todo, salió huyendo, se sintió derrotado. Cuando yo leo eso en la palabra, eso tiene que tener un impacto a mi vida. Eso tiene que tener un mensaje poderoso para mí. Es muy claro el mensaje de Dios para la vida del hombre. No hables tanto, no te preocupes tanto en enseñar tu devoción a mí. Trata de demostrarlo en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de los retos que tienes que vivir en la vida. Porque la vida cristiana no es un asunto de palabrería. La vida cristiana es un asunto de hechos, de decisiones. No me hable tanto de tu fe, háblame de lo que hiciste cuando el diablo te echó los perros detrás. A ver, ¿corriste o venciste enfrentando al enemigo? Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su palabra. La palabra viene para darte el manual. Si el diablo se levanta como león, yo estaré contigo. Aunque vengan los ríos y tenga que cruzar por las aguas, no te vas a ahogar. Yo estaré ahí a tu lado. Aunque el fuego venga, no te vas a quemar. Yo te voy a proteger. Tira para adelante tú que estás en el fuego. Yo voy a estar contigo. Aleluya. Aleluya. Eso no puede estar guardado en el closet, ni en el armario, ni en la biblioteca, ni en el dispositivo sin hallarlo. Eso tiene que estar en tu corazón. Eso tiene que estar en tu mente, para que cuando el diablo venga te levantes. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aunque el atracador se levante contra mí, no temeré. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Voy a salir sin temor. Oh, lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino.
Oh, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. He jurado guardar tus justos juicios y los voy a cumplir. ¿Habrá alguien aquí que se compromete a cumplir la palabra? El gran reto que tenemos también es que más que una declaración emocional, debemos tomar decisiones para con disciplina conocer la palabra de Dios. Nunca hay suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Siempre hace falta. Yo he leído los evangelios 20 veces. Yo tengo 10 años en el evangelio. ¿Usted cree que yo soy un pino nuevo? El problema es que la palabra de Dios es viva. Y ese pasaje bíblico que has leído por 10 años, en el año número 11, puede darte el mensaje que nunca en tu vida tú has escuchado y nunca vas a olvidar. Porque es viva. Porque el Espíritu de Dios la usa para ministrar a nuestro espíritu. Por eso siempre tenemos que estar empapándonos de la palabra de Dios. Por eso tengo que disciplinadamente procurar conocerla. Disciplinadamente. A todos nos cuesta leer la palabra. A veces no hallamos dónde leer. Dígame a mí que predico toda la semana, varias veces. Estudio la palabra continuamente. Pero yo he aprendido un secreto. Yo oro para que el Espíritu me dirija a dónde, qué debo encontrar en ese gran baúl de tesoros escondidos. Y el Espíritu Santo trae a tu memoria y te conecta. Yo estaba orando cuando el Espíritu Santo puso este verso en mi mente y lo hizo mientras estaba afuera. Y venía en el avión, en el vuelo, cruzando el Atlántico, meditando en este verso. Y buscaba. Y el Espíritu me movía al verso, pero yo no tenía el mensaje. Y veo el verso, y busco el verso, y leo comentarios, y leo cosas, pero no llega. Y yo tenía un tema, digo, bueno, Señor, ¿y qué es esto? Pasaron los días, 2 semanas. Y antes de ayer o ayer, el Espíritu Santo, orando. ¿Te recuerda el verso? Ahora, anota. Lámpara y lumbrera para los individuos y para la iglesia. Lámpara y lumbrera. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! La gente está en confusión, en duda, en ignorancia. Y la palabra de Dios te puede sacar. Me da mucha tristeza ver muchos cristianos buscando profetas, encantadores y adivinos. Yo no sé ¿cómo caen en eso? Y yo les sugiero, si usted es de esta iglesia y le gusta eso, váyase. Porque su pastor no está de acuerdo con eso. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero venimos de ese mundo pagano, con esos principios paganos. El encantador que me hable y me diga algo bonito. Y si lo que dice me gusta, le doy una buena ofrenda por sus buenos servicios. Ese no es el modelo. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. El salmista estaba consciente que Dios había revelado y Él no tenía lo que tú y yo tenemos hoy. Nosotros hemos recibido mucho más. Mucho más. No recuerdo si es Pablo o Pedro que dice que somos privilegiados porque nosotros hemos recibido mucho más. Él hablaba de que ellos eran privilegiados en el primer siglo.
mucho más que los profetas, y que los profetas veían en el futuro, ellos lo estaban viviendo en el presente. Nosotros somos más privilegiados que los apóstoles del primer siglo. Ellos estaban ahí, hay muchas cosas, y nosotros hoy hemos visto mucho más de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios ha prometido. Termino con lo siguiente: el propósito del diablo, del enemigo, del maligno, es que nosotros ignoremos la palabra de Dios. Satanás va a hacer esfuerzo para que tú ignores la palabra de Dios. Te va a buscar un libro. ¿Por qué usted cree que todas esas religiones de error se han inventado esos libros? El libro del mormón, el libro del testigo, el libro de Elena White. Cantidad de libros sustituyendo la Biblia. ¿Por qué usted cree que la Iglesia Católica tiene la Biblia como un accesorio y no como la norma, sino que puso a las autoridades y al Papa por encima de la palabra? Porque esa es la obra del diablo. La obra de Satanás es que tú no conozcas la verdad del Evangelio. Yo citaba un texto o una cita de Juan Wycliffe, que voy a ver si la hallo aquí con respecto a eso, que yo lo puse aquí en apuntes para la Reforma, y se refería, él fue el que tradujo la Biblia al inglés, y dijo esta cita: puesto que la Biblia contiene a Cristo, que es todo lo que se necesita para la salvación, entonces es necesaria para todos los hombres, no solo para los sacerdotes. Ella sola es la ley suprema que debe regir a la iglesia, al Estado y a la vida cristiana, sin tradiciones ni estatutos. Eso lo está diciendo el hombre que Dios usó a pesar de toda la presión del poderoso imperio religioso de Roma y todo su poder político, para traducir la Biblia en el siglo XIV del latín al inglés, que era el idioma de su país, Inglaterra. Satanás va a tratar de evitar que tú conozcas la palabra. Va a poner obstáculos. Y el salmista, en el Salmo 119, y con esto termino, está consciente de esos peligros y sigue firme en su decisión de poner por obra la palabra de Dios, y dice: de continuo está mi vida en peligro, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me pusieron trampa, pero no me desvíe de tus ordenanzas. Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. Versos 109 al 111 del Salmo 119. Mi deseo es que así ocurra, que tus testimonios, tu palabra, tus principios, tu ley son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. Amigo o amiga, yo quisiera, es el anhelo de mi corazón, que la palabra de Dios sea el gozo de tu corazón. Y yo te garantizo que el que vive de acuerdo a la palabra tiene la mejor vida posible en esta tierra y en la eternidad. La palabra te dice que confiese tus pecados, que reconozca que eres pecador, que te conviertas a Cristo y que comiences a obedecer la palabra de Dios. Si lo haces, te va a ir bien. Que Dios te bendiga.